Hola, comenzamos la primera rueda de prensa. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su atención. Sé que ha sido un día largo, un día intenso, que ustedes tienen aún mucho trabajo por delante, así que voy a ir directamente al grano. Voy a ir al grano y voy a empezar por la conclusión final. Y mi conclusión como presidenta de Cantabria es que hoy hemos venido a esta conferencia de Barcelona a nada. Yo creo que la palabra que mejor lo resume es que esto vuelve a ser un fracaso, un nuevo fracaso. Las comunidades autónomas nos hemos esforzado en hacer el trabajo que no ha hecho el Gobierno, pero lo cierto es que hemos llegado a esta conferencia de presidentes en las peores condiciones posibles, sin ninguna voluntad de acuerdo, sin la más mínima preparación previa que facilite el entendimiento y el acercamiento de posturas sobre los asuntos que hoy se debatían y sin ninguna posibilidad de discusión ni de debate. Ustedes lo saben bien, hemos tenido que forzar hasta el orden del día. Y como bien saben también, el presidente Sánchez nos ha traído una propuesta propagandística, diría yo, en tiempo de descuento, sin ningún contacto previo, sin ningún tipo de negociación, otro trágala de las suyas, y una vez más en materia de vivienda, que es la principal preocupación de los ciudadanos, para tratar de desviar la atención. Exactamente igual que en la conferencia de presidentes de Santander, en la que también hubo un anuncio en materia de vivienda. En esa ocasión fue la creación de una gran empresa pública, una empresa estatal de vivienda, de la que nunca más se supo. Como todo, puro humo y cero vivienda. En unas horas ha pasado de ofrecer un pacto a las comunidades autónomas, un pacto en materia de vivienda, a extorsionarnos para obligarnos a aceptar su política de vivienda. Nuevamente, imposición de una política de vivienda intervencionista cargada de ideología que desprecia la propiedad privada, que arrolla nuestras competencias y que, quizás esto es lo más concluyente, se ha demostrado que no es la solución. Yo no voy a insistir en ello, porque saben perfectamente que nuestro modelo es otro, es un modelo alternativo, diametralmente opuesto, que descansa sobre más oferta, menos impuestos, menos burocracia y más seguridad jurídica. Y frente a un Gobierno que no es capaz de dialogar ni de acordar, como digo, la mayoría de las comunidades autónomas hemos traído a esta conferencia de presidentes 8 propuestas de acuerdos sobre asuntos que preocupan a los españoles, pero ojo, a todos los españoles, no solamente a Sánchez y a los socios que le mantienen en el poder. Hemos puesto sobre la mesa acuerdos para solucionar problemas importantísimos de los españoles, voten lo que voten y vivan donde vivan, todos planteados con seriedad, con rigor, con pragmatismo, porque ninguno de ellos se resuelve con sectarismo ni con ideología, ni la vivienda, ni la financiación autonómica, ni la falta de profesionales sanitarios, ni las carencias en materia de infraestructuras de transporte o en nuestro modelo energético, en el modelo energético fallido que tiene nuestro país. Y también hemos hecho propuestas para combatir el privilegio y blindar la igualdad de todos los españoles, para intentar que este país recupere el pulso y avance y para acabar con el manoseo y el control absoluto de los poderes e instituciones del Estado que pretende Pedro Sánchez. Lamentablemente, esta ha sido
una réplica exacta de la Conferencia de Presidentes de Santander, y lo ha sido porque Sánchez lo ha vuelto a hacer. Sánchez ha dicho a todo no. Y la verdad, es muy triste que la mayoría de las comunidades autónomas que representamos a la mayoría de los ciudadanos de este país seamos capaces de articular acuerdos en favor de los ciudadanos y sea su presidente quien les vete, porque es lo que ha ocurrido. No hemos podido alcanzar ningún tipo de compromiso político porque Sánchez se ha negado a hacerlo. Ha dicho no a esas propuestas de acuerdo que avalaban y presentaban las 2/3 partes de las comunidades. Hoy, en definitiva, se le ha caído la careta, porque ha quedado clarísimo que Pedro Sánchez no solamente es incapaz de proponer, de ofrecer, de trabajar en el acuerdo, sino que además es el mayor obstáculo para alcanzar esos acuerdos. Nos hemos vuelto a tropezar con un muro. En definitiva, la Conferencia de Presidentes se ha convertido, en manos del presidente Sánchez, en otro instrumento de propaganda al servicio de este Gobierno. Y hoy nos vamos de Barcelona probablemente con lo que se buscaba, con otra fotografía para desviar la atención sobre lo que está ocurriendo en otro país, con otra fotografía para darse un baño de normalidad institucional, pero con resultado cero. El presidente, como digo, buscaba la foto de la normalidad, buscaba la foto para revestirse de institucionalidad en Cataluña, pero no puede haber ni lo uno ni lo otro, ni normalidad ni institucionalidad, cuando el Gobierno de nuestro país es rehén y depende para todo de las cesiones al independentismo a cambio de 7 votos. Esto no es normalidad. Esto es, simple y llanamente, blanqueo político. Acabo de decir que esta conferencia termina sin acuerdos y sin resultados, pero también quiero añadir algo. No ha sido en balde. No lo ha sido porque en ella se han puesto de manifiesto los dos modelos que existen en este país: el de los gobiernos autonómicos que funcionan, que estamos cerca de la gente, que conocemos sus problemas y queremos trabajar unidos, cada uno de nuestra realidad y nuestra diversidad, para fortalecer nuestras regiones y desde ellas fortalecer este proyecto común que se llama España, y el modelo de un gobierno sin mayoría social ni mayoría política o parlamentaria, cada vez más débil, paralizado y cercado por la corrupción, que es incapaz de gobernar. Y hoy se ha vuelto a ver en esta conferencia de presidentes. Sánchez nos quería mansos, nos quería callados, pero ha tenido que escuchar la voz de la mayoría de los españoles y ha tenido que hacer frente a la verdad. Y la verdad es que esta situación es insostenible. La verdad es que no se puede gobernar España en contra de la mayoría. La verdad es que nada de lo que depende de este Gobierno funciona y que tenemos un Gobierno que deteriora todo lo que toca, que es incapaz de hacer funcionar las instituciones, y la Conferencia de Presidentes es una institución, y que es incapaz de ser útil a los ciudadanos. Insisto, no se puede gobernar la España de las autonomías en contra de la mayoría de las comunidades autónomas y en contra de la mayoría de los ciudadanos de este país. Esto es un sinsentido, una decadencia institucional que tiene que terminar ya. La financiación autonómica, asunto vital para todas, pero muy especialmente para Cantabria, para mi tierra, en un callejón sin salida. La política de vivienda, una de las máximas preocupaciones de los cántabros, fruto del sectarismo y de la imposición ideológica. Las inversiones en infraestructuras pendientes en Cantabria durante décadas, bloqueadas por falta de presupuestos generales del Estado. La política migratoria y el control de nuestras fronteras troceada por exigencia del independentismo y retos de presente, como la planificación y la inversión en la red de distribución y de transporte de energía eléctrica, de la que depende el desarrollo industrial de mi comunidad autónoma, su relanzamiento industrial en el aire, porque el Gobierno está a lo que está, a tapar tramas de corrupción, a sortear los escándalos en lugar de a gobernar. Lo único que crece en la España de Pedro Sánchez, ¿saben lo que es? El privilegio y la desigualdad. Y por ahí Cantabria
no va a pasar, porque esa es la premisa en nuestras relaciones con el Gobierno central. Los cántabros no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Este Gobierno y su presidente está cada día más solo, cada día más débil, cada día más acorralado, y esto no da más de sí. Y precisamente por eso le he pedido, sabiendo que es una prerrogativa que corresponde única y exclusivamente al presidente del Gobierno de España, que ponga fin a esta agonía, que ponga fin a esta decadencia insoportable, que convoque elecciones generales y que dé la voz a los españoles, también a los cántabros, que están deseando hablar en las urnas. Eso es lo que yo les quería trasladar hoy de esa conferencia. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración. Gracias, presidenta. Pasamos a las preguntas. Buenas tardes, presidenta. Sobre esto último que ha comentado, le quería preguntar cuál ha sido la reacción del presidente Sánchez. Parece que usted no es la única presidenta autonómica que ha pedido su dimisión hoy aquí en Barcelona. Y también le quería preguntar sobre la polémica sobre el idioma. La presidenta de Madrid ha decidido ausentarse de la reunión cuando se hablaba en un idioma que no fuera el castellano. ¿Cómo lo han vivido? Sobre todo las presidencias autonómicas también del Partido Popular, porque parece que no ha sido una cosa consensuada, sino que hay presidentes y presidentas que sí que se han quedado toda la reunión, aunque se hablase otro idioma oficial en el Estado. Gracias. Respecto a la primera cuestión, bueno, yo no le he pedido al presidente la dimisión, le he pedido al presidente que dé la voz a los españoles, que disuelva las Cortes Generales, que convoque elecciones, pues de la forma, ¿para qué nos vamos a engañar? De la forma que todos esperábamos. Estaré aquí hasta el 2027, ¿no? Yo creo que esa es, ante todo, el principal objetivo de un presidente que no está a gobernar, sino a resistir, porque esto se resume de una manera muy sencilla. Lo único que le importa a Pedro es Sánchez, así que esa es la respuesta. Y en relación, bueno, no sé si ha sido una polémica o no ha sido una polémica, ¿no? Pero lo único que puedo decir es que yo he escuchado la intervención del resto de presidentes autonómicos con muchísimo respeto a los que entendía sin pinganillo y a los que no entendía por no conocer esa lengua con pinganillo, y no me genera ningún problema. Yo soy de las que pienso que las lenguas son un instrumento que nos hace muchísimo más ricos, muchísimo más plurales, muchísimo más fuertes. Como país, vengo de una tierra que tiene como lengua propia el castellano, evidentemente, pero, como digo, creo que son instrumentos que acercan y nos ayudan a comunicarnos y, sobre todo, que unen, son elementos de unión. Creo que es una cuestión de sentido común que cuando se sienta la España de las autonomías, pues, y lo hacemos en una comunidad autónoma, podamos utilizar todo ese instrumento que nos permite entendernos entre nosotros, que compartimos y que es de todos, que es la lengua castellana. Pero, como digo, creo que eso no es un impedimento, un obstáculo ni un problema para nadie del que tengamos que hacer causa. Absoluto respeto, absoluta normalidad, respeto a las opiniones de todos, pero a mí me parece estupendo que cada uno se pueda expresar en una lengua que además es oficial en este país o cooficial en el territorio, y así es como lo he vivido. Polémica y conflicto, cero. Respeto, absoluta libertad, y yo creo que no genera un problema, o no nos ha generado un problema a ninguno. ¿Pregunta más? ¿Qué tal, presidenta? Yo quería preguntarle sobre el clima de tensión que se ha generado hoy entre el presidente del Gobierno y los presidentes del Partido Popular, los presidentes autonómicos pidiendo esas elecciones. Si considera que es un punto de inflexión en la relación que van a tener ustedes con el presidente del Gobierno a futuro, ¿no? Hoy ya no hay entendimiento, se sale sin ningún tipo de consenso, sin ningún tipo de acuerdo. El domingo tienen la manifestación. ¿Cómo ve ese bloqueo o no de esa relación con el Gobierno central por parte de los presidentes del PP? Bueno, es que niego la mayor. O sea, esta ha sido una conferencia de presidentes
en la que, lo acabo de decir durante mi comparecencia, no se ha diferenciado absolutamente en nada, ha sido una réplica exacta de la conferencia de presidentes que vivimos en Santander. Quizás vino precedida la de Santander de menos polémica, de menos tensión, de menos conflicto previo, pero ha sido exactamente igual. El resultado es el mismo. 0 avances, 0 resultados, 0 acuerdos. ¿Y por qué? Pues no porque haya ninguna maniobra de bloqueo por parte de las comunidades del PP, sino todo lo contrario, que, como digo, hemos venido en un clima tan constructivo que hemos venido a traer las propuestas de acuerdo que el Gobierno no ha sido capaz de elaborar. O sea, no ha habido consenso, no porque el Partido Popular tenga una estrategia premeditada, no ha habido consenso porque el Gobierno no ha hecho el más mínimo esfuerzo para el que le haya, porque no ha habido ningún trabajo previo, porque no se ha aprovechado ni se ha convocado esta conferencia de presidentes con ese espíritu. No había propuestas, como digo, consensuadas, ni negociadas, ni dialogadas, ni compartidas. Podía haber habido, fíjese lo que la digo, recomendaciones o compromisos políticos. No había unanimidad, pero sí había mayoría. ¿Por qué no han salido ni siquiera compromisos políticos de esta presidencia, de esta conferencia de presidentes? El PP lo ha intentado, pero los ha vetado Sánchez. No es capaz de proponer, de traer acuerdos, de lograrlos, y si los traemos los demás, los veta y los boicotea. Por eso le hemos dicho lo que le hemos dicho los presidentes del Partido Popular, ni más ni menos que la verdad y lo que piensan nuestros ciudadanos, no el Partido Popular, también lo que piensan los cántabros en mi tierra, que un Gobierno que no gobierna, que unas instituciones que no funcionan, que un presidente que no es capaz de ponerse de acuerdo con nadie para solucionar los problemas de los ciudadanos, que no es capaz ni quiere traer unos presupuestos generales del Estado para hacer avanzar este país, pues que esto no tiene sentido. Eso es lo que le hemos dicho, sin obedecer a ninguna estrategia, la mayoría de los presidentes autonómicos del Partido Popular, porque tenemos los pies en la tierra, estamos en la calle, sabemos lo que quieren, lo que piensan nuestros ciudadanos, y la situación de hartazgo, de parálisis y de decadencia institucional no conduce a ninguna parte, a que Sánchez siga resistiendo y estando agarrado al poder. Ya sin mayoría social, nunca la tuvo, y ahora ya sin mayoría política ni parlamentaria, bloqueando un país que no se lo merece. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Doy paso al presidente de Valencia, al que seguro estaban esperando ustedes. Gracias. Gracias. No sé si está ya... ¿Si podemos? ¿Puede ser? ¿Sí? Muy bien. Pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por atendernos en esta intervención.